Hola queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a un programa especial, un programa en vivo de esta serie El Software Divino, una serie que estamos reeditando en el canal de episodios que hemos meditado con códigos bastante potentes que irán saliendo a lo largo de los días. Hoy vamos a hacer una meditación especial con el nombre número 8 de los 72 nombres de Dios, Kaf Hetaf, para activar un escudo de protección. Este escudo de protección va a estar construido por este nombre y una característica que veremos a continuación, donde la energía de este nombre anula los decretos duros, destruye cualquier negatividad y nos ayuda a construir un escudo de protección. Eso es lo que vamos a hacer hoy, dado que hay a lo largo de todo el planeta movimientos, eh, huracanes, los de siempre. Incendios por aquí, lluvias torrenciales por allá, inundaciones por acullá, tifones, sismos, todas esas energías y representaciones de las formas de cómo se transfiere la energía de los mundos superiores a los inferiores, es cómo se expresa toda la vida, el movimiento. Pero, como hemos aprendido, cuando uno está en conexión directa, puede estar pasando lo que sea a tu alrededor que no te afectará. Recuerden el Salmo 91, que recomiendo encarecidamente saber de memoria y hacerlo siempre antes de salir de tu casa. Podrán caer mil a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. ¿Ok? Bueno, esto es una condensación de esa energía. Deja en los comentarios en qué país te encuentras, porque te voy a pedir que vamos a hacer una meditación para todo el planeta, pero cada uno de ustedes se puede enfocar como haciendo un zoom en su país, su ciudad, su barrio, el que quieran. Para todos vamos a hacer la meditación que hacemos siempre para todo el mundo, pero cada uno de ustedes podrá ubicar su país, su ciudad, lo que guste. Así que escribe de dónde estás viendo. Si no estás viendo esto en vivo, déjalo en los comentarios. Y recuerda darle like al video, siempre se agradece, y suscribirte si no estás suscrito, porque hay mucho más material de meditaciones que vamos a estar haciendo en el canal. Bien, esto es lo que vamos a meditar hoy. Hoy vamos a agregar algo inédito en el canal que no lo hemos hecho nunca, que es utilizar una estrella de David en un color distinto al dorado. Siempre meditamos en una estrella dorada, como el dorado del color del sol, porque es un escudo de protección. Pero el verde oscuro, es para protegernos de energías nocivas. Entonces lo que vamos a construir es nuestra coraza de protección contra energías nocivas con la meditación del Kaf Hetaf, con nuestra energía de nuestra alma protegida, con el dorado y con el verde oscuro, y luego proyectaremos esa energía protegiendo a todo el planeta, a toda la humanidad, a cada chispa de luz con este verde oscuro. Y aquí cada uno de ustedes podrá ver su ciudad, su país, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Sin más, vamos a comenzar. Una nota que vamos a utilizar un código específico. Todo esto que les presento está sacado de los libros del maestro Albert Goslan, en particular de los dos primeros, La Cabalá de la Vuelta al Edén. Es creo que en el cual resume todo esto. Y estos códigos ya los ha compartido en algunos cursos. Esto que haremos hoy.
Además de esto, de utilizar nuestra conexión como seres humanos como transmutadores de energía, vamos a mover el universo. Muchas veces me habrán escuchado decir, vamos a hacer danzar el universo para que encuentre un nuevo equilibrio. Eso vamos a hacer con este código que está aquí. El código Kadosh, Kadosh, Kadosh es un código que pone el mundo, la energía del mundo, en una estructura como, imaginemos, un teléfono de los modernos, táctiles, que le aprietas la pantalla y todas las aplicaciones empiezan a tambalear así como, me vas a reordenar, me vas a eliminar. Bueno, imaginemos que toda la energía del mundo comienza en esa desestabilización para decir, ok, estoy lista para acomodarme de la mejor manera. Eso es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y luego, una frase que vamos a decir al final para restablecer la energía. Es decir, vamos a poner a danzar el universo, vamos a conectar con el octavo nombre, Kaf Hetaf, y vamos a generar un escudo de protección, anular decretos duros y erradicar fuerzas negativas. Y cuando eso esté reacomodado, volvemos a reestructurar el universo. Comenzamos. Recuerden, pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta, los ojos cerrados. Vamos a inspirar profundamente. Y nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David, un Maguen David, un escudo de David de color dorado, un dorado como el sol. Inspiramos una vez más profundamente y vamos relajando profundamente el cuerpo. Inspiramos una vez más. Y relajamos más profundamente el cuerpo. Y nos visualizamos dentro de esa estrella de David, tan grande como la habitación en la cual estás. Y te ves como un haz de luz en el centro, una estrella de color dorada. Vamos ahora a visualizar enfrente de nosotros una nueva estrella de David de color dorada. Y en el centro visualizamos las letras Kav, He, Tav. Si no conoces las letras, abre los ojos y observa este grupo de letras. La primera de la derecha es la letra Kaf. La vemos iluminada con una llamita. La segunda, la del medio, es la letra G. La vemos iluminada, siempre en color blanco, le vemos las letras. Y la última es la letra Tav. La vemos en blanco iluminada. Y tenemos iluminado Kav, He, Tav para anular decretos duros, para crear un escudo de protección contra fuerzas negativas, para romper la negatividad del mundo. Vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube el cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro.
expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover expulsadas por nuestro cráneo y dentro de la estrella de David se va a generar como una lluvia de chispas de luz que se van a ir adhiriendo a nuestra aura. Y esas chispas de luz van a ir transmutándose de su blanco intenso a un verde oscuro. Y vamos a ir sintiendo como todo nuestro ambiente se va transformando en un verde oscuro, conectados completamente con la energía de Kaf Hetav, rompiendo decretos duros que pesan sobre nuestra alma, siendo hacedores de cambio para romper con la negatividad del mundo y creando un escudo protector a nuestro alrededor, en nuestros niveles del alma. Y toda esa energía transmuta la estrella dorada en una estrella verde oscura. Y sentimos esa energía totalmente conectada a nosotros. Vamos ahora a transformarnos en un círculo, cada uno en su estrella de David, en su dorado y en su verde oscuro. Nos ponemos como en un gran círculo y en el centro vamos a visualizar el planeta Tierra. Y vamos a visualizar sobre todo el planeta Tierra una estrella de David, un Maguen David verde oscuro. Y puedes hacer como una especie de zoom al planisferio y ver esa estrella de David en tu país, en tu región. Porque vamos a crear ese escudo para tu lugar y para todo el mundo. Si quieres poner distintas estrellas en distintos lugares, deja que tu intuición te guíe. Vemos la gran estrella alrededor de la Tierra, vemos las estrellas alrededor de las regiones, los países, las ciudades, las almas. Y proyectamos desde nuestro corazón un haz de luz de un verde oscuro, muy potente, donde va a emanar esa energía de ruptura de fuerzas negativas, esa aniquilación de decretos duros para ciudades, personas, países, culturas, pueblos. Todas esas energías se van transformando y van recibiendo esa energía. Y repitan conmigo en voz alta: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Una vez más: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y vemos como toda la energía está reorganizándose. Un verde oscuro, una bruma verde oscura se va fusionando con toda la energía del mundo y la reorganiza, anulando decretos duros, ordenando energías y separando la negatividad y desterrándola de este plano. Y se crea un escudo protector en las regiones, en los pueblos, en las personas, en las almas. Todo el planeta, todas las almas, la humanidad entera en un completo y profundo escudo. Y en un estado pleno de dicha, de conexión, porque ha hecho un salto de conciencia donde todos los decretos han sido anulados, porque la humanidad entera en su conjunto, a un nivel de alma profunda, ha dicho: ya no son necesarios los decretos duros. Hemos aprendido
Y vamos al siguiente nivel. El siguiente proceso de crecimiento. Ya sin rigor. En plena conciencia. Y vemos como toda la energía ha sido reorganizada. Y ahora volvemos al orden. Solo escuchen. El Shaddai, Amenkir Ararita, Akatriel, Ya, Hugibayi, Sebaot. Y toda la energía ha quedado en una nueva configuración. La humanidad entera en su conjunto. Todo rigor planificado ha quedado sin efecto. Vamos a inspirar profundamente. Mientras vemos cómo toda la energía y todas las almas están en plena armonía. Vamos a inspirar profundamente. Y vamos volviendo a nuestro cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente. Una vez más. Y abrimos los ojos. Muy bien. Toma tu tiempo para volver. No te apresures, respira. Toma total conciencia de tu cuerpo. No te apresures. Mientras tanto te recuerdo darle like al video, suscribirte al canal si quieres seguir meditando con nosotros y recibiendo toda la información que vayamos subiendo. Gracias a todos por participar.